Muy buenos días tengan todos ustedes y bueno, también los que están en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con esta serie del libro de los Hechos que lleva como título La Iglesia, su inicio y su desarrollo. Hemos abarcado ya una buena porción del libro de Hechos y estamos en Hechos capítulo 16. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy lo he titulado La soberanía de Dios, el Dios soberano sobre su creación. Hermanos, qué increíble es no saber, sino realmente, bueno, no conocer, hablando en términos de conocimiento, sino de una manera real y estar convencidos de lo que asumimos que la Biblia dice, que Dios es soberano. Cuando nosotros entendemos que Dios es soberano, entonces nosotros podemos descansar y confiar en Dios. Porque hay una realidad que hemos estudiado en el libro de los Hechos y es precisamente esa. Cómo Dios precisamente va orquestando todo lo que Él ha planeado desde el inicio y Él va dirigiendo a través de su Espíritu Santo para que las cosas se lleven de acuerdo a su santa voluntad. Dice el Salmo 115, verso 3. El Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora, observen el salmista cómo dice, nuestro Dios está en los cielos. Eso nos ayuda a entender dónde estamos nosotros. Nosotros somos el estrado de sus pies. Él es el Dios soberano que controla su creación. Es lo que dice ahí el Salmo también 135, verso 6. Salmo 135, 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios haya planeado y que de repente alguien lo pueda sabotear? Claro que no. Miren, eso es precisamente lo que nosotros aprendemos aquí en Hechos capítulo, o en todo el libro de los Hechos. Vayamos a Hechos capítulo 16, verso 11 al verso 15, que es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Hechos 16, del 11 en adelante. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en este texto que nos toca estudiar el día de hoy? Hemos visto que el libro de Lucas tiene tres grandes divisiones. Y estas divisiones nos las da Hechos capítulo 1, verso 8, donde dice que me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el resto del mundo. Ahora, esa misma división la encontramos en el libro de los Hechos. De Hechos capítulo 1 a Hechos capítulo 7, todo el testimonio que dieron los apóstoles giró en Jerusalén. Y la segunda porción de Hechos 1:8 que dice en Judea y Samaria, viene cuando en Hechos capítulo 8 ocurre el primer mártir de la historia cristiana con la muerte de Esteban, y que colocan los vestidos de él a los pies de uno llamado Saulo, que después se convierte en el apóstol Pablo. Vemos que Dios, ¿cómo es que lleva a cabo el plan deliberado que él ya tenía en mente? Ahora, quiero que a lo largo de esta revisión del libro de Lucas,
quiero llevarlos a cómo Dios va ordenando todo de acuerdo a su voluntad. En Hechos capítulo 1, verso 8, es un verso base para entender Lucas, porque dice ahí el texto, me seréis testigos. Ahora, la situación es que está partiendo de la voluntad de Dios, la iniciativa de Dios. Es Dios quien establece el trayecto que va a tener su iglesia y el evangelio que Él vino a darnos a través de su persona y Dios a través de Cristo. Entonces es Dios quien empieza a orquestar todo lo que se va a desarrollar a lo largo de lo que ahora es la iglesia. Primero dijo, me van a ser testigos en Jerusalén, algo que ocurre. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros pensar que ellos pudieran extenderse a Judea y a Samaria si no es a través de una persecución? Porque en Hechos capítulo 8, de verso 1 al 2, dice que la iglesia sufrió una gran persecución donde los discípulos fueron obligados a irse a otras regiones, Judea y Samaria. Esto es interesante porque vemos que los judíos no fue iniciativa de ellos. O sea, los judíos, en este caso los apóstoles o los discípulos, no tenían en mente lo que Dios ya había planificado. O en el sentido de decir, bueno, es que Él ya nos dijo en Hechos 1:8 que iba a ocurrir esto. Entonces vamos a hacer esto porque entra en la voluntad de Dios. No, sino que Dios empieza a mover todo de acuerdo a que se den como Dios lo había propuesto desde un inicio. Él dijo, me seréis testigos en Jerusalén. Hubo un momento en el que los discípulos estaban tan cómodos en Jerusalén que dice Dios, ahora van a ser testigos en Judea y Samaria. Pero ¿cómo es que Dios los lleva a esos lugares? A través de una persecución. No es sino que hasta que Dios hace o permite que su pueblo sufra una persecución, donde los discípulos se ven forzados a ir a Judea y Samaria y entonces cumplir lo que Jesucristo había dicho, me seréis testigos, también en Judea y en Jerusalén. Y ahora vemos que la tercera división se encuentra a partir de Hechos 13. En Hechos 13 es cuando están en Antioquía los discípulos reunidos y dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la misión a la que los he llamado. Ahora, quiero que ustedes observen cómo Lucas nos está mostrando que deliberadamente es Dios quien está dirigiendo todo el flujo de la historia cristiana, hablando de su iglesia. Dios la inicia en Hechos 2, Dios la direcciona a través de su Santo Espíritu, donde el evangelio que nos ha otorgado a nosotros, que es la proclamación de la muerte de su Hijo y de su resurrección y la vida eterna en Él, ahora la lleva a todo el mundo a través del plan deliberado de Dios. No es la iniciativa de los discípulos ni de los apóstoles, es Dios quien los empieza a llevar. No sé si han visto, por ejemplo, ese tipo de laberinto, ¿no? Hay veces que hacen un experimento donde está un laberinto y ponen un ratoncito. Entonces el ratoncito va así, pero hay ya un camino específico. O sea, la finalidad es que el ratoncito empiece a tomar ese camino. Bueno, de esa misma manera Dios hizo lo que vemos en Hechos. Dios planeó el camino a donde debiéramos de ir. ¿Se acuerdan que la última vez que vimos Hechos, Pablo quería ir a Bitinia y Dios le puso un bloque, ¿no? O sea, quería ir para allá y dijo Dios, no, vas a ir a Filipos, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, ¿qué vemos en la lectura de Hechos a través de Lucas? Que es Dios quien dirige a su iglesia. Es Dios quien tiene la iniciativa. El Espíritu Santo, Hechos 13, manda a que aparten a Pablo y a Bernabé para que comience el primer viaje misionero. Entonces, ¿cuál es la división? Los primeros 7 capítulos, Jerusalén, el testimonio. Ahora el Señor dice Judea y Samaria, capítulo 8 y capítulo 8, 9, 10, 11 y 12. Y capítulo 13 comienza lo que dice, y me seréis testigos a todas las naciones. ¿Dónde comienza ahí entonces el primer viaje misionero? Donde Dios manda a Pablo y a Bernabé a ese viaje donde empieza por Asia Menor y empieza a recorrer todas esas partes. Pero vemos ahora aquí en Hechos capítulo 16 que comienza el segundo viaje misionero de Pablo. Y algo interesante es que en el verso 6, vean lo que dice Hechos 16, 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, ¿qué vemos otra vez? Lo mismo desde Hechos capítulo 1. Es Dios quien está dirigiendo a su iglesia y a su pueblo. Dios tomando la iniciativa. Dice el verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Otra vez el Señor poniendo dentro de su laberinto hacia dónde quería llevarlos. Y dice el verso 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, y observa esto, que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. O sea, que Pablo, decíamos, no se frustró porque no se le abrieron puertas. Ellos entendieron que dentro de los planes que uno puede tener está un plan y un propósito divino, el control soberano de Dios. Nosotros podemos tener una motivación a lo mejor correcta, pero dentro de esa motivación al final es Dios quien determina qué es lo que se va a hacer o qué es lo que no se va a hacer. Pero esto no quiere decir que no haya responsabilidad de nosotros. Al final, Pablo tenía la buena intención de ir y predicar el evangelio, pero el Señor le dijo a dónde tenía que ir primero, ¿no? Ahora, es ahí donde entramos entonces al verso 11 que nos toca estudiar. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora, este tema, hermanos, es de alguna manera impresionante. Porque al parecer el texto que leímos al inicio, que es el que vamos a estudiar, no contiene nada, pero contiene mucho. Esta visita que Pablo hizo a Filipos, guiado por Dios, que comenzó en la orilla de un río con ciertos pocos hermanos que buscaban a Dios, pero que no conocían de una manera, de una revelación abierta realmente quién era Dios, es donde se inicia la iglesia de los filipenses. Esa carta que nosotros leemos ya como los filipenses, comienza esa iglesia aquí, donde Pablo comienza yendo a Europa, porque aquí cuando vemos en el verso 11, vemos una progresión en el evangelio, porque dijimos que la tercera sección es, y me seréis testigos al resto del mundo. Primero estuvieron en Asia, pero ahora están llegando a Europa. Esta ciudad de Filipos se encontraba en Macedonia, que es dentro del país de Grecia. Fue fundada por Filipo II. ¿Quién fue Filipo II? Pues el mismísimo padre de Alejandro el Magno. Entonces, Filipo II funda esta ciudad que con el tiempo se convirtió en una colonia romana. Vean lo que dice el verso 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. O sea que cada dato que nos da Lucas es importante porque nos saca a la luz de qué tipo de ciudad está hablando. Esta ciudad era una de las más importantes de Macedonia y al ser considerada una colonia se refiere a una colonia romana. Las colonias romanas eran la extensión del mismo imperio romano, o sea, que ellos tenían un modelo de gobierno como lo tenía el imperio de Roma. Y no solo eso, sino que gozaban la mayoría de sus habitantes de la ciudadanía romana. Ellos tenían un templo específico a la adoración a Roma, específicamente al emperador. Eran leales al emperador. Ahora, ¿de qué nos habla esto? Esto nos habla de que Pablo está llegando a una ciudad donde hay una cultura permeada por la cultura romana. Entonces, ya de entrada no era algo que hubiera sido fácil porque venir y predicar a otro Señor, que es Jesucristo,
y no el César, que es al que adoraba esta ciudad, eso era complicado. Porque predicar a otro señor por encima del César, que también se consideraba señor, era considerar a una persona traidora, desleal al emperador. Entonces quiero que consideren eso, porque esto hace que cobre el texto vida. Porque para nosotros pues decimos, bueno, llegó a Filipos. No solo llegó a Filipos. Quiere decir que llegó a Filipos y arriesgó su vida al predicar el evangelio. Porque Filipos era una ciudad de una colonia romana donde le rendían culto al emperador, a una persona. Por ejemplo, había lugares donde le daban culto en Éfeso a la diosa Diana. Pues ese culto que se le daba a los dioses paganos, en Filipos se le daba a una persona. Entonces imagínate el gran choque que iba a traer el evangelio con la tradición de esa ciudad. La ciudad de Filipo. Por eso era una ciudad importante, porque era considerada como una ciudad romana. Ahora, continuemos en la lectura en el verso 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora observen el verso 13 cómo comienza: un día de reposo. ¿A dónde fueron? Al río. Ahora, ¿no se les hace curioso eso? Porque hemos estado estudiando el libro de los Hechos y siempre en los días de reposo, ¿a dónde iban? A la sinagoga. Miren, regresemos a Hechos capítulo 13. Donde comienza lo que es el primer viaje misionero de Pablo. Hechos 13, verso 4. Cuando ellos llegan a Chipre, mira lo que dice: entonces, enviados por el Espíritu Santo, y mira esto es impresionante, enviados por el Espíritu Santo. De ahí el tema, el Dios soberano. Hermanos, si nosotros perdemos de vista que Dios gobierna sobre su creación, vamos a vivir frustrados. ¿Y por qué Dios no me permite tal cosa? ¿Y por qué Dios no me abre esta puerta si mi intención es buena? Sí, pero el propósito de Dios es mejor que el tuyo y que el mío. Si nadie viene el septiembre, no me voy a frustrar. Ya muchas veces no han venido. O sea, no nos vamos a frustrar. ¿Por qué? Porque al final sabemos que Dios tiene mejores propósitos que nosotros. Entonces, cuando nosotros aprendemos a vivir bajo el gobierno de Dios, sabemos que Él abre y Él cierra puertas, ¿no? Sabemos que Él da oportunidades y Él también no las permite. Pero el asunto es saber tener un corazón confiado en que la voluntad de Dios es mejor que la mía. Entonces, cuando encontramos aquí en Hechos, que dice el verso 4, que fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucida y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. ¿En dónde? En las sinagogas. Mira el verso 13, Hechos 13, en Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga. Otra vez, pasen a 14:1. Hechos 14:1. En Iconio, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Y de ahí pasamos hasta Hechos capítulo 16, verso 13, y ahora nos encontramos que en Filipo no fueron a una sinagoga. O sea, esto es normal porque recordemos que por primera vez Pablo está llegando a Europa y ahora, ¿qué les mencioné? Que había un culto al emperador. No es raro que no hubiera tantos judíos ahí. Para que una comunidad tuviera la posibilidad de tener una sinagoga, tendría que haber 10 hombres. Esa era la condición. Para establecer una sinagoga tenía que haber mínimo 10 hombres adultos, maduros, para poder fungir como una sinagoga. Esto nos da a entender
que en Filipos no había ni 10. O sea, no había ni 10 hombres para establecer una sinagoga. Ahora, no es raro si entendemos que la religión judía establecía que Dios, el Adonai del Antiguo Testamento, era el único Señor. Por lo tanto, llegar a un territorio donde la adoración o el Señor era un hombre, pues era como meterse solito a la yugular el cuchillo, ¿no? Si yo creo como judío en que Jehová del Antiguo Testamento es el único Dios y me voy a ir a vivir a una región donde se adora a otro hombre como el Señor, obviamente me van a ver a mí como, oye, ¿y tú qué haces aquí? No, tú no estás igual que nosotros, y pues los iban a matar evidentemente. Entonces la situación es de que en Filipos no había mucha influencia judía debido a lo que ya expliqué. Por eso la reunión se hacía en el río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora, aquí lo que quiero reforzar mucho es cómo Dios es el que va orquestando cada situación. Cada situación de lo que Lucas está registrando, vemos que detrás de eso está la voluntad de Dios. El Espíritu Santo les prohibió, el Espíritu Santo les envió, el Espíritu Santo les habló, ¿no? El Espíritu Santo obra. ¿En quién? Ahora en una mujer. Vean lo que dice el verso 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Qué dato tan interesante, porque dice que ella viene de la ciudad de Tiatira. Tiatira quedaba a 480 kilómetros de Filipos. Y Tiatira era una ciudad muy comercial respecto a este tipo de material de púrpura. La púrpura salía de un molusco y el proceso era muy largo y costoso, lo que hacía que las prendas teñidas con este color púrpura pues eran muy, muy valiosas y muy caras. Esto apunta a que Lidia era una empresaria, una mujer de recursos financieros, que había viajado a Filipo por cuestiones de trabajo y muchas ocasiones hacían estadía ahí. Ahora, vean cómo Dios, así como cuando Jesucristo dijo, me es necesario pasar por Samaria. También es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué tenía que pasar por Samaria? Porque se iba a encontrar con la mujer samaritana en el pozo. Vean cómo Dios empieza a orquestar todo. O sea, no hay nada por casualidad. Y ahora manda a Pablo a Filipos, y justo cuando Pablo está en la reunión de la oración, hay una mujer llamada Lidia. ¿Creen que es casualidad? No. ¿Por qué? Porque en la casa de esta mujer llamada Lidia es donde se inició la iglesia a los filipenses de Filipo. Esa carta que fue enviada a los filipenses, hermanos, son considerados una iglesia leal al ministerio de Pablo, porque la iglesia de Filipos sostuvo el ministerio de Pablo durante todo su caminar. O sea, le proveyó a donde Pablo iba, la iglesia siempre le mandaba para sus recursos de Pablo. Ese apoyo fue con lo que Pablo pudo compartir el evangelio a más lugares. Entonces, una de las cosas que vemos, si vamos rápidamente ahí a Hechos 16:40, Hechos 16:40 dice, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Miren, recordemos que Pablo aquí está predicando en Filipo y está una mujer llamada Lidia. Más adelante se topa con una mujer endemoniada, presa de pecado, y le echa fuera el demonio. Por causa de eso es llevado a la prisión, y en la prisión se convierte en un funcionario romano. Ese es el flujo del pensamiento, ¿no? Lo que nos lleva a entender que el evangelio une todo tipo de clase social. A una empresaria, a una mujer atada al pecado y a un funcionario romano. El evangelio no ve, no discrimina, ¿no? El evangelio está abierto para toda persona que proceda en arrepentimiento al Señor. Pero resulta que estando en la cárcel, Pablo sale. Y al salir, ¿a dónde va? Dice el texto, el verso 40, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron.
Si eres lector asiduo del Nuevo Testamento, podrías recordar que las iglesias antes estaban en casas. Ahí estaban las iglesias. ¿Dónde se inició la iglesia en Filipo? En la casa de Lidia. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque Dios, desde el libro de Hechos, todo desde el capítulo 1, empieza a orquestar todo de acuerdo a su santa voluntad. No era casualidad que esta mujer estuviera ahí. Esta mujer estaba ahí porque entraba dentro de los propósitos de Dios. Era un instrumento usado por Dios para que en su casa, con una mujer de recursos, pudiera fungir la iglesia de Filipo y poder entonces expandir el evangelio. Miren nada más cómo Dios controla cada situación en la vida del hombre. Dios orquestando sobre la iglesia los planes que deliberadamente Él ya decidió hacer. Esto nos lleva a pensar que tú o yo podemos ser uno de estos elementos en los que a lo mejor tú no tienes ni idea, pero Dios puede usar tu vida para su gloria. Hace algunos años escuché una anécdota que algunos ya la han escuchado, pero quiero mencionarla porque la mayoría no, y viene como anillo al dedo. Hace algunos años, ya bastantes, un joven nació en El Paso, Texas, pero él nació con ciertas deficiencias, ¿no?, dentro de su vida. Y resulta que él deseaba ser un locutor. Y entonces pues iba a escuelas especiales y todo esto, y ahí en la comunidad donde vivía solamente había una estación de radio, y todos los días iba a tocar la puerta, y cuando la abrían le decían, ¿qué quieres? Y él dijo, quiero trabajar. ¿Y de qué? Quiero ser locutor. Entonces las personas de ahí se reían de él, ¿no? Porque lo veían niño, lo veían con ciertos problemas, dijeron, no, tú no sabes ni lo que pides. Pero todos los días iba a tocar la puerta. Entonces, de alguna manera, los de la radiodifusora, cansados, les dijeron, bueno, mira, no hay trabajo, pero si quieres estar aquí, pues como benévolo puedes venir y limpiar, ¿no?, las oficinas y todo. Él, tanto era el deseo que con tal de estar ahí, accedió. Y todos los días iba a hacer la limpieza y observaba y miraba. Y de tal manera que al pasar del tiempo se ganó la amistad de los que estaban ahí. Y el locutor pues también, ¿no?, se ganó la amistad de él. Y cuando el locutor trabajaba, una vez que el muchacho terminaba todos sus quehaceres, se sentaba al lado del locutor. Y él veía cómo el locutor movía las cosas, hablaba y hacía. Y este muchacho, cuando llegaba a su casa, en su cuarto había ya montado una cabina de radio. Y él todas las tardes se imaginaba que estaba ahí en la locución y moviendo los botones y toda la cosa, y bien emocionado. Y al pasar del tiempo, resulta que en la mañana la radiodifusora recibe un mensaje, que el locutor no iba a llegar. Entonces dijeron, oye, que no viene, está grave, está enfermo. Dice, no, pues llama al reemplazo. No, tampoco está de vacaciones. Y entonces hubo esa preocupación, ¿y qué vamos a hacer? Porque era una radiodifusora que no tenía mucho recurso financiero, entonces nada más eran con lo que contaban. Y resulta que estaban preguntando y el joven levanta la mano. Dice, yo la hago. Dice, ¿tú? No, ¿cómo? Dice, entonces dijeron, bueno, es la única opción. Lo pusieron ahí y resulta que al día siguiente empezaron a entrar muchas llamadas después de que este joven estuvo todo el día ahí. Y preguntando, ¿quién era la persona que estuvo un día atrás? ¿No? ¿Quién es el locutor del día anterior? ¿No? Y tanto causó impacto porque lo hizo muy bien que todos empezaron a preguntar por él. Entonces al final se queda con el trabajo y pues le quitó así que el trabajo a los demás, ¿no? La anécdota de esto o la moraleja es mejor estar preparado y que no se presente la oportunidad a que se presente la oportunidad y no estar preparado. ¿Cuántas veces se han presentado oportunidades en tu vida, no importa el área que sea, y te recuerdas que te dijeron, tu mamá, ¿no?, que estudia, hijo, y se te presenta la oportunidad y dices, si hubiera hecho caso? Y así sucesivamente, ¿no? Hay trabajos donde, oye, capacítate, y viene la oportunidad y no estar preparado. Hermano, nosotros necesitamos en ciertos aspectos
estar preparados aun cuando no se presente la oportunidad. Porque imagínate que Dios abra puertas y que tú no estés preparado. Hermanos, necesitamos cada uno de nosotros estar preparados. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer con tu vida. Esta mujer Lidia estaba ahí presente. No ella ni enterada de lo que Dios iba a hacer a través de su vida. Veamos lo que dice, regresemos ahí a Hechos capítulo 16, verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Ahora, decía hace rato que la púrpura pues era muy preciada y solamente la tenían las personas adineradas, los sacerdotes, los funcionarios romanos o los reyes. De lo caro que era esto de la púrpura. De la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ahora observen, adoraba a Dios. Esto de adorar a Dios no tiene la connotación de que fuera una creyente. No, se le daba esta connotación a aquellas personas que eran gentiles, pero que de alguna manera adoraban al Dios de los judíos. Pero así como los judíos estaban velados, ¿no? Ellos necesitaban la revelación del Hijo para que ellos pudieran ver realmente quién era Jesucristo. Vean otra vez lo que dice el texto: adoradora de Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué podemos aprender de esto que he estado explicando del texto? Hermanos, hay dos ideas principales que abarca este texto. El primero es que el crecimiento de la iglesia no depende de la iniciativa humana. No depende de nosotros, depende de la obra de Dios. Dice la Biblia que mientras los discípulos se congregaban, compartían los alimentos, Dios añadía cada día a los que debían o eran salvos, ¿no? O sea, Dios es el que añade. Entonces, ¿cuál es la función de nosotros? Que es ahí donde entra la segunda idea general, que Dios toma la iniciativa. Nosotros debemos solamente de predicar y Dios hace la obra en cada corazón. Entonces, en primer lugar, el crecimiento de la iglesia no depende de la iniciativa humana, sino de la soberanía de Dios. Todo el libro de Hechos vemos cómo Dios está dirigiendo, orquestando, ubicando y llevando a Pablo a donde Dios quería que él estuviera. Y en segundo lugar, entonces Dios toma la iniciativa en la salvación. ¿Qué implica esto? Miren, hemos visto, sobre todo ahorita que veamos ya de una manera más minuciosa a Lidia, la iniciativa siempre ha sido de Dios. ¿Qué implica? Que no es la elocuencia de Pablo la que salvó a las personas, ni la inteligencia de las personas como Lidia, como empresaria, para decir, bueno, como soy tan inteligente puedo entender el evangelio. No se trata del enviado, se trata del Dios que obra a través de ese enviado, que es fiel a la proclamación del evangelio y también de la responsabilidad de la otra persona. Porque esta mujer, a pesar de que era empresaria, estaba en el día de reunión. En el día de reunión, no como muchos que están atendiendo sus negocios y faltan al día de reunión. ¿No es cierto? O sea, eso es una realidad que vemos en la iglesia. Muchos que se están ocupando más en sus cosas terrenales que en el día de reunión. Ahora piensen en eso, el día de reunión, el día del Señor. No estamos hablando ni siquiera de lunes, martes, miércoles, jueves. No, Dios nos proveyó en su sabiduría una semana que consta de 7 días. Para que dentro de esos 7 días nosotros apartemos un día para en comunidad adorar a Dios. Ahora yo ya expliqué esto de que hay veces que por cuestiones de horario de trabajo pues no se puede, pero yo me refiero a aquellos que deliberadamente teniendo el tiempo no lo hacen. Y esta mujer, a pesar de que era empresaria y a pesar de que tenía sus negocios y a pesar de que le iba bien, mira, no se desatendió de las cosas de Dios.
¿No te habla bien de esta mujer llamada Lidia? O sea, Dios no usó su vida para que sea en su casa donde se estableciera la iglesia de Filipo por casualidad. Esto radicó en las convicciones de esta mujer. ¿Por qué? Porque no solamente estuvo ahí, sino que prestó oído. Porque dice el texto en el verso 14, estaba oyendo. Entonces vemos la responsabilidad del hombre que está donde debe de estar. Y en segundo lugar vemos la iniciativa de Dios, enviando a Pablo para que a través de la palabra de Dios ella tuviera una revelación más clara del verdadero Dios a quien estaba adorando sin conocerlo. Y ahora Dios obra en su corazón para que no solamente viniera la salvación, sino que fuera un instrumento para ser usada en las manos de Dios. Y yo sé que aquí hay muchas Lidias que quieren ser usadas. Lidias, mas no envidiosas. Lidias usadas por Dios, que Dios pueda usar para su gloria. ¿No es cierto? Dios quiere ese tipo de personas. Y también hay muchos Pablo que Dios quiera usar para ser enviados por Dios. Hermanos, Dios quiere obrar porque esta mujer no solo fue bautizada, mira la influencia de ella. Porque primero comienza hablando de ella, esta mujer Lidia. Pero mira el cambio en el verso 15. Y cuando fue bautizada, no dice nada más, ella fue bautizada. No, y su familia. O sea, hubo una influencia. ¿Saben qué? Este es el verdadero Dios. ¿No? El testimonio de ella influyó en la vida de sus seres queridos. De tal manera que la salvación vino a través de ella y a sus seres queridos por el buen testimonio. Ellos también creyeron en el evangelio. Entonces, no es la elocuencia de Pablo, no es la inteligencia de Lidia, ni tampoco la experiencia religiosa que Lidia hubiera tenido. Ahora entonces, ¿qué podemos decir hablando ya en aspectos generales o qué aprendemos de este texto? En primer lugar, podemos confiar en la dirección soberana de Dios. Confía en la dirección soberana de Dios. Que si tú quieres ese trabajo, pero no se te dio otro de menor, gózate. Que si tú querías tal, fíjense, yo me acuerdo, es que no me cabe en la cabeza. No me acuerdo que hace años, cuando yo estaba en un estudio bíblico, el líder que estaba en un ministerio, le iba bien, él es ingeniero y pues le iba bien, ¿no? En el trabajo. Y estaba en el estudio que estaba compartiendo y nos dice, no, estoy frustrado, dice, y enojado. No, que porque es que me faltaron nada más 100,000 pesos para comprar esta camioneta. ¿Cómo es posible que quién sabe qué? ¿No? Y uno le preguntó, oye, ¿qué camioneta entonces te compraste? No, pues una gran Cherokee, dice, pero yo quería una Land Rover. Imagínate. Y bueno, el asunto es de que nosotros, hermanos, hay veces que no sabemos ser agradecidos con lo que Dios nos da, ¿no? Y muchas veces despreciamos el maná que Dios nos provee en el desierto. Hermanos, si Dios nos está proveyendo maná, alegrémonos. La situación es que nosotros debemos de confiar en la dirección soberana de Dios en cualquier área de nuestra vida. Obviamente en el libro de los Hechos estamos hablando en el funcionamiento de la iglesia, pero ese mismo principio aplica para cada área de nuestra vida. En tu trabajo, en tu vida, donde vives, en todos los aspectos, con la familia, ¿no? Hay veces que nosotros quisiéramos que las otras personas pues también vieran lo que nosotros vemos de Dios, que se congregaran, que amaran a Dios como nosotros lo hacemos. Pero Dios tiene su tiempo también, ¿no? Aquí vemos cómo la iniciativa es de Dios. Esta mujer tenía un conocimiento de Dios, pero hubo un momento en el que Dios había planeado que se interceptaran ella con Pablo en la predicación para que ella respondiera al evangelio. Dios es soberano entonces. Pablo tenía planes, pero al final Dios lo llevó a Filipos. Quería ir a Bitinia y Dios tenía un propósito mayor. Imagínate nada más. En segundo lugar entonces, en este punto, Dios tiene otros propósitos que nosotros no podemos entender. Miren, nosotros al ser finitos, no entendemos todo el plan que Dios ha desarrollado porque Él es infinito. Una de las cosas que se ha planteado dentro del pensamiento humano
es que hay quienes piensan que Dios no puede ser conocido en su totalidad. Porque ellos argumentan pues, que Dios es infinito y nosotros somos personas finitas. Entonces no podemos conocer nada de Él, pero la realidad es muy diferente. La Biblia nos dice que Dios se ha dado a conocer a nosotros como seres humanos. Ciertamente el ser humano no puede conocer extensivamente a Dios porque Él es infinito. O sea, ¿quién puede conocer a Dios en profundidad? Nadie. Pero nosotros sí podemos conocer verdaderamente a Dios porque Dios ha descendido a nivel de nosotros y se ha revelado. Entonces, el hombre puede conocer a Dios porque Dios se ha revelado a sí mismo a nosotros como seres humanos. Por eso ahora nosotros conocemos a Dios a través de su creación o a través de su palabra. A través de su creación porque nos muestra que detrás de este diseño hay un diseñador. Y a través de su palabra porque Hebreos 1, verso 1 al 2 dice que ahora nos ha hablado a través del Hijo. Entonces Lidia conocía a Dios de una manera general. Porque él decía, oye, pues todo esto tuvo que haber o tiene que existir un creador, pero no tenía un conocimiento revelado de quién es Dios personalmente. Hasta que viene la predicación de Pablo y Dios abre su corazón. Y al abrir su corazón, entonces ella tiene un panorama más claro de quién es Dios. Pero vemos entonces cómo Dios obra de una manera teniendo la iniciativa para nosotros. ¿Sabes? Ese es amor. ¿Por qué? Porque Dios tuvo amor hacia nosotros, revelando quién es Él a través de su Hijo. O sea, que nosotros conocemos a Dios porque alguien murió por nosotros. Porque esa revelación que vino por medio de Cristo le costó la vida a Él. Fíjate, nosotros podemos conocer a Dios como es por causa de la muerte de Cristo. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, ¿qué es lo que hace el hombre? En pocas palabras, a través de esta revelación que costó un precio tan enorme la vida de Jesucristo, pues hay veces que hay mucha indiferencia, ¿no? Yo les he mencionado que decía Martin Luther King Jr., ¿sabes qué? No me sorprende la indiferencia de los incrédulos. Ellos siempre han sido indiferentes a las cosas de Dios. Me sorprende la indiferencia de los justos. De nosotros que somos hijos de Dios, que se nos ha revelado Dios a través de la persona de Cristo y cuánta indiferencia puede haber de nosotros hacia quién es Dios. Porque es precisamente lo que nos lleva a enseñar este texto también. En segundo lugar, nosotros proclamamos a Dios y Dios obra, porque vean lo que dice el verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces vemos ahí una tensión que a lo largo del tiempo ha existido. La responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Lidia fue responsable. ¿Por qué? Porque ella estuvo y nadie la obligó. A pesar de que tenía muchas responsabilidades en sus negocios, ella le dio prioridad a buscar de Dios. Aunque su búsqueda por Dios no era muy exacta, porque no tenía una revelación plena de Dios, pero precisamente esa disposición que ella tuvo, la mandó a colocar en el lugar correcto. En el tiempo correcto, con la persona correcta, en el tiempo de Dios. Porque a la predicación de Pablo, de una manera soberana, Dios abre el corazón de esta persona que estaba receptiva a buscar al Dios verdadero. Entonces vean cómo por un lado está la responsabilidad y por otro lado está Dios. Y hay muchos que dentro de esta responsabilidad que tenemos nosotros para ir y conocer de Dios, hermanos, somos de alguna manera indiferentes ante esta realidad. Nosotros como cristianos no podemos ser indiferentes ante esta realidad de nuestra responsabilidad. Esto me lleva al tercer punto. Conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Esta mujer al inicio conocía acerca de Dios. Era una persona incrédula, era incrédula porque no era creyente todavía, pero una mujer gentil.
gentil que se juntaba con el pueblo judío, los pocos judíos que había, y adoraba a Dios, al Dios de los judíos. Pero al final era conocer simplemente de Dios, ¿no? Sí tenía un conocimiento a lo mejor intelectual, sabía quién era el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos, pero no conocía a Dios. Y son dos cosas diferentes. Por ejemplo, una persona puede saber mucho acerca de la vida de Trump, puede conocer su biografía de una manera intelectual, puede saber con quién vive, qué hace, todo su historial delictivo o lo que sea, puede conocerlo, pero no lo conoce de una manera personal, porque no ha comido con él, porque no sabe realmente su corazón cómo es. Entonces hay una gran diferencia entre saber de Trump y conocer a Trump. De esa misma manera, hay una gran diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios. Hermanos, el conocimiento de Dios se ve a través de una vida transformada. ¿Cómo se vio que esta mujer conoció a Dios? Porque en el verso que hace rato leíamos, capítulo 16, verso 40, vemos que ella abrió su casa. ¿Con qué finalidad? Para que en su casa se reunieran los hermanos. Eso habla de una vida transformada. Hermanos, no cualquiera en un sentido dado abre su casa. No solamente es porque los hermanos quieran venir, yo no me refiero necesariamente a eso. Me refiero a la disposición que hay en el corazón de conocer más de Dios y que otros conozcan más de Dios. Porque cualquiera puede albergar a su casa, a alguien, pero la intención y la motivación puede ser muy diferente. Y en este caso, Lidia, su motivación era que el Dios verdadero que ahora alcanzó a conocer a través de la revelación de Dios, pueda también extenderse a otras almas. Vean el corazón transformado por un conocimiento del Dios verdadero. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuánto de lo que sabes de Dios ha transformado tu vida? Ha transformado lo que tú eres, lo que somos nosotros. Mi manera de pensar, mi manera de actuar, ¿no? ¿Cuánto de nosotros sabemos de Dios? Pero ese conocimiento está transformando mi corazón, está transformando mi vida, el núcleo familiar. Hermanos, ese conocimiento que nosotros tenemos de Dios debe de convertirse en una relación personal. ¿Cómo se hace? A través de todos los días fomentar esa relación. ¿Cómo tú fomentas una relación con tu esposa? A través de platicar, a través de hablar, a través de convivir. Bueno, de esa misma manera es con Dios. Compartimos con Dios a través de la oración, a través de la palabra. Pero cuando está Dios a primera hora de la mañana o a última hora de la noche, resulta que no estamos nosotros. Porque estamos tan atareados, porque se me hace tarde, porque tengo que ir a tal cosa, y en la noche porque estamos muy cansados. Hermanos, nosotros como creyentes debemos de tener nuestra prioridad en Dios. Algo que decía el viernes es de que la iglesia cristiana, todas sus actividades giraban en torno a las actividades de la iglesia. Ahorita que estudiamos el libro de los Hechos, ¿alguien ha leído acerca de que en el oficio en que ellos estaban? O sea, ¿cuál era el oficio de los hermanos del libro de los Hechos? O sea, no se registra más que ahorita, ¿no? Lidia hacía esto, pero ¿cuál es la idea principal? Que estaba en el lugar de reunión. O sea, cuando tú lees el libro de los Hechos, lo que quiero decir es que pareciera que los hermanos no trabajaran, porque no se registra nada de sus oficios. Pero no es que no trabajaran, es que sus prioridades giraban en torno a la iglesia. Y ahora todo gira en torno a quién soy y lo que me conviene y lo que yo quiero. Por eso hay una gran diferencia entre estos cristianos que fueron perseguidos y dejaron su casa con tal de mantenerse leales a Dios, al cristianismo actual. Si viniera una persecución sobre la iglesia y tuvieras que dejar todo, ¿lo dejarías? O sea, ¿realmente dejarías todo por lo que has trabajado? Todo por lo que ahora sí como decimos normalmente, te has matado de esfuerzo, de sudor, de entrega, de sacrificio, ¿lo dejarías todo? Mano, ¿realmente dejaríamos todo eso? Es más, si estuviera ya yendo a un caso ya muy extremo, si te tomaran a ti y a un hijo tuyo y delante de ti lo torturaran,
lo mataran, ¿te mantendrías fiel al Señor? Hermanos, lo más seguro es que reprobaríamos y después buscaríamos justificarnos. Pero la realidad es que los primeros cristianos lo dejaron todo por el Señor. Con esto no estoy diciendo que le dejes todo. Me estoy refiriendo al principio que ellos tenían en su vida. No estaban apegados a nada de aquí en la tierra. Y ahora el cristianismo contemporáneo está apegado a todo. No vivimos por todo menos por Él. Entonces, el principio no es que dejes todo, es qué tanto estás apegado a lo terrenal. Porque hay tiempo para estudiar, hay tiempo para leer, hay tiempo para congregarse. El problema es la disposición. ¿Y sabes cuál es el problema más fuerte? La adoración más grande que hay en tu corazón. ¿Cuál es la adoración más grande que hay en tu corazón? Lo terrenal por encima del Señor. Por eso, lo que tú más adores es lo que más va a influir en tus actividades diarias. Y cuando conocemos a Dios de una manera personal, nos lleva a que nuestra adoración permanezca fiel al Señor. Sí, venimos cansados, sí, incluso me ha tocado que hermanos están bostezando y están como que orando, pero amén, gloria a Dios, sí, pero ya es en automático, porque ya saben que les toca orar y pues ya quieren solo salirse con que. Pero eso nos pasa a todos. No sé a cuántos les ha pasado que estás orando y te quedas dormido. Nos pasa a todos. Pero es la disposición, Señor, aquí estamos delante de ti, conocer al Señor. En cuarto lugar, una verdadera conversión entonces produce una vida transformada. Como en el caso de Lidia, que hace rato veíamos que abrió su casa hablando de la convicción que había en su corazón. Y en último lugar, Dios usa cualquier persona para extender su reino, pero personas dispuestas a que quieran entregar su vida. Mira, Dios no busca a los mejores, Dios no busca a los más capacitados, a los más doctos. Esto no quiero decir que pues no haya oportunidad de prepararse, pero me refiero cuando hablamos de los apóstoles, ¿a dónde fue? Ahora sí que a pescarlos, a Galilea. No fue a Jerusalén, fue a Galilea. Porque Galilea era considerado como los pueblerinos, los incultos, ¿no? Pues la gente obrera, y Jerusalén era considerada como los estudiosos, ¿no? Los rabí, los maestros, los teólogos, donde estaba Gamaliel, donde estaban los grandes pensadores del Antiguo Testamento. Y el Señor no dijo, no, me voy a ir con ellos porque estos sí saben. No, Él dijo, voy con los de Galilea. Y cuando estos de Galilea estaban delante del Sanedrín, ¿qué dijeron? Reconocieron que habían estado con Jesús. ¿De dónde saben estas letras? Hermanos, el Señor no solamente nos salva, no solamente nos transforma, también nos educa. También obra un cambio completo en la vida de nosotros, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Hermanos, si la iglesia local crece, ¿sabes por qué va a crecer? Por la obra soberana de Dios. Pero también ¿sabes por qué va a crecer? Por la disposición de cada uno de nosotros. Si todos nos comprometiéramos, si todos pagáramos el precio, si todos estuviéramos envueltos en el mismo propósito que la iglesia, hermanos, otra cosa sería. Pero hermanos, la oración, miren, ayer fue un momento bien hermoso la oración. Bien bonito, estuvimos aquí orando unos hermanos. Hermanos, la oración, pero venimos cuando hay necesidad. No, hermano, ahora sí necesito oración. Un día hace ya un tiempo, hacíamos oración los domingos y nadie venía. Y un día dije, ¿saben qué, hermanos? Ya no vamos a ir los domingos, vamos a parar y vamos a esperar. Y resulta que el domingo siguiente vino una hermana, dijo, y les preguntó, oye, ¿no va a haber oración? No, el pastor ya la canceló. Y vino conmigo y me dijo, oiga, pastor, pero ¿por qué la cancela? Si habemos personas que necesitamos orar, que quién sabe qué. Le digo, bueno, es que ellos son de los que buscan a Dios porque tienen necesidad. Pero a ver, búscalo cuando no tienes necesidad. Búscalo cuando todo está bien. Pero cuando hay necesidad, y sí, Dios, ayúdame. ¿No? Lo ven como el salvavidas, ¿no? El último recurso para poder librarnos. Hermanos, que si todos nos comprometiéramos,
Hermanos, igual que la iglesia de Filipo, que entró así, que comenzó solo con Lidia y unos pequeños hombres que ni siquiera eran 10, ¿no? O el pequeño grupo que estaba en ese momento con Pablo en el río, y que a través del tiempo Dios permitió todo eso para hacer una iglesia que no solamente era una iglesia cualquiera, sino que era una iglesia en la cual Dios levantó con el propósito de mantener a Pablo. Porque si tú lo ves de esa manera, Dios tiene todo calculado. ¿Cómo iba a mandar a Pablo a las misiones? No, pues ahí que Dios haga bolas con él. No, Dios levantó a esta iglesia para que fuera la proveedora de Pablo. Hermanos, si Dios va a hacer algo, lo va a hacer contigo o a través de ti o a través de mí. Pero qué mejor que lo haga a través de nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, avergonzados en nuestro corazón, Señor. Apenados, Padre, porque estamos tan lejos todavía de la iglesia primitiva. Estamos tan lejos todavía de ser como los primeros cristianos eran, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti. Un puñado de creyentes que no creemos en nuestras capacidades, no creemos en nuestras habilidades, pero sí creemos en el Dios soberano, que tiene control de lo que ocurre en su iglesia y que de alguna manera está guiando a su pueblo, Señor, a través de tu palabra. Señor, que permítenos que cada uno de nosotros, como parte de esta iglesia, podamos ver, Señor, con claridad cómo tú tienes el control de todo lo que ocurre con tu pueblo, tanto en la iglesia como en lo secular. Permítenos, Señor, que cada uno de nosotros podamos experimentar y vivir, Señor, a la luz de lo que estudiamos el día de hoy, que tú tienes control de todo lo que ocurre alrededor de nosotros. A veces pudiéramos llegar a pensar que hay cosas que se han salido de tus manos. Y esto lo pensamos humanamente, Señor, porque seguimos siendo débiles, donde pensamos que hay cosas que a lo mejor estás más interesado en otras actitudes, en otras personas que en nuestras necesidades. Pero hoy reconocemos, Señor, que esto no es así. Tú estás interesado en nosotros como en cualquier otro hijo tuyo, Señor. Y que ninguna circunstancia de la que estemos atravesando está fuera de tu control, Señor. El día de hoy, Padre, venimos como iglesia a presentarnos delante de ti, a rogarte que obres en nuestro corazón, Señor, que pongas en nuestro corazón la actitud correcta, la intención, la motivación correcta, Señor. Señor, queremos servirte, queremos adorarte. Si tienes a bien usar nuestras vidas, si tienes a bien usar este ministerio y esta iglesia, si tienes a bien, Señor, usar nuestras vidas para que otros lugares también sean edificados con tu palabra, aquí estamos, Señor. Pon en nuestro corazón esa disposición, Padre, ese deseo, como aquel misionero, Señor, que entregó sus ojos con tal de ir
de que otras personas fueran a las misiones. Como tantas historias que escuchamos, Señor, que personas que se entregan como esclavos para predicarle a esos esclavos, Señor. Son personas que ya no viven para ellos, sino viven para ti, Señor. Qué lejos estamos de eso, Señor. Qué lejos está la iglesia, de la iglesia primitiva, oh Dios, donde ellos daban todo su recurso para la iglesia, donde entregaban todo, porque ellos entendían que eran peregrinos, Señor. Ayúdanos a entender que somos peregrinos, Señor, y que debemos de vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, conocerte más y que ese conocimiento tuyo no quede solo en algo intelectual, sino que transforme nuestros corazones, Señor. El ejemplo de Lidia, Señor, es un ejemplo increíble de cómo tú obras con quien quieres obrar, Señor. Sí, y también es un ejemplo increíble de cómo tú obras en corazones dispuestos, Señor. Hoy queremos tener ese corazón dispuesto para ti, Señor. Nos encomendamos a tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén.